sistemas de regulación basados en modelos. Importante de todo es que sepamos distinguir la literatura, cuando te encontráis un paper de sistemas de regulación, generalmente se habla fundamentalmente de dos tipos en función de la clasificación que hagamos. Si lo hacemos por la clasificación, por la base de datos, por la información que utiliza para reconocer los gustos de los usuarios, distinguimos dos tipos fundamentalmente, que son recomendación basados en contenidos y recomendación basados en filtrado colaborativo. ¿Vale? Son los dos tipos más importantes, luego existen otros tipos, pero que, bueno, digamos que estos son menos importantes porque son propios de la fase de filtrado. Vemos este, vamos a ver este y vamos a ver este al final hoy de clase. ¿Vale? Bueno, al final no, al principio. Luego también existe otra forma de clasificar y es por el algoritmo que utiliza el sistema de recomendación para realizar recomendaciones. Es un tipo, como he dicho anteriormente, hay dos tipos, que es basado en modo de memoria, que se utiliza los números parecidos, y el basado en modelo, donde pues, existen muchos tipos de modelos, puede ser una red neuronal, puede ser un vector machine, puede ser cualquier cosa que plantee un modelo, ¿vale? Estos son los métodos clásicos y ya, como os comenté, pues el propio sistema de recomendación, entonces basados en el filtrado colaborativo, han dado lugar a nuevos modelos basados sobre todo en factorización matricial, ¿vale? Digamos que aquí tenemos, en esta tabla, tenemos ubicados, pues, dado un método con sistema de recomendación, pues digamos que podrá estar ubicado en estas cuatro casillas, ¿vale? Cada una de estas clasificaciones. Por ejemplo, el TF y DF, pues es una técnica que se utiliza para sistemas de recomendación basados en memoria y basados en contenido, ¿no? Naturalmente también existen también técnicas, ¿vale?, que pueden estar entre ambas. Digamos, como sistemas de recomendación híbridos, por ejemplo, el método CTR, pues es un sistema de recomendación, un modelo, ¿de acuerdo? Es un modelo, pero que abarca tanto información de votos, por ejemplo, y de contenido de los sitios. Esto lo habíamos visto ya. Habíamos visto los tipos de entrada que había, ¿vale? Que habíamos un montón, ¿no? Habíamos visto dos clasificaciones. Los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo utilizaban fundamentalmente esta tabla para reconocer los gustos, ¿vale? Que esto da lugar a una cosa parecida a esta, ¿vale? Esto la debemos trabajar. Y en base a esto hay que reconocer los gustos de los usuarios y proporcionar recomendaciones, ¿vale? Estos son los usuarios, estos son los ítems, ¿vale? Y esto indica, por ejemplo, un voto, y esto indica la ausencia de voto, ¿vale? Importante de esto es darse cuenta, aquí no está nada exagerado, lo real es que hay una gran cantidad de puntos en esta matriz, ¿vale? Eso hay mucho más que aquí. Es muchísimo la información de la matriz de falta. Bueno, eso dificulta a la hora de dar recomendaciones. Es un reto. ¿Vale? Habíamos visto distintos tipos de información, explícita e implícita, que era cuando un usuario consume algo o no consume algo, o cuando un usuario vota algo o no lo vota, ¿vale? Estamos distinguiendo esos dos tipos. Y habíamos visto que los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo, que están basados en memoria, fundamentalmente, en lo que se basa es en el siguiente razonamiento. Lo que hacen es buscar usuarios que son parecidos al que le quiere recomendar, ¿vale? Por ejemplo, quiero recomendar al usuario 3, porque quiero buscar usuarios que hayan votado de manera parecida al usuario 3, porque eso indica que tienen el mismo gusto. Y entonces la recomendación, el score que haces es en función de sus vecinos, de cómo han votado esos usuarios que tienen gusto parecido a él. En este caso, por ejemplo, el usuario 3, observamos que tiene el usuario 1 y el usuario 2 gustos parecidos, si observáis la tabla. Y como resulta que para estos usuarios que tienen gusto parecido han votado de manera positiva este ítem, pues se les recomienda, no, se predice, ¿vale?, que tiene un score alto, tiene un valor de score alto. ¿De acuerdo? Esos serían los basados en memoria y los basados en modelos, los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo, que a su vez están basados en modelos. En lugar de utilizar la matriz esta de aquí, ¿vale?, utilizamos unas tablas para realizar el match, ¿de acuerdo?
y hay una fase previa de aprendizaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver, esto lo voy a cambiar. ¿Vale? En lugar de utilizar esta tabla aquí, en la fase previa, que es de aprendizaje, en el que se aprenden algo, se aprenden cosas, se aprenden parámetros del modelo, de manera que una vez que se han aprendido estos parámetros del modelo, se predice fácilmente, rápidamente, el valor del score. En este caso, por ejemplo, uno de los modelos que se utiliza, que es por cuantificación matricial, es que bueno, pues a cada usuario se le va a asignar un vector, a cada ítem se le va a asignar un vector, y el score es el producto escalar de esos dos vectores. Bueno, ya lo veremos en más detalle. Digamos que entonces en el sistema de evaluación basados en modelos, en el filtrado colaborativo, tienen dos fases, una que es la fase de predicción y la anterior que es la fase de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, importante de todo es que el inconveniente fundamental que tienen los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo es el problema del core-star. ¿Vale? El problema del core-star consistía en cuando llega un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Que en ese caso, como no tiene votos, no ha votado nada, no podemos reconocer sus gustos, ¿vale? Porque no tenemos esta información para recomendar. Y tenemos también que el problema de que cuando llega un nuevo ítem, entonces le pasa lo mismo, no se recomienda a ningún usuario porque nadie la ha votado. ¿De acuerdo? Vamos a ir con las recomendaciones basados en contenidos, ¿vale? En este caso, vamos a ir aquí, estamos distinguiendo por filtrado colaborativo de contenidos y filtrado colaborativo, y vamos al contenido. En este caso, lo que tenemos es que las recomendaciones se hacen a través de dos tablas, fundamentalmente, una que es de ítems, en el que se describe una serie de características de los ítems, y otra en el que se describe el perfil del usuario, diciendo aquellas características que le gustan de esos ítems. ¿De acuerdo? Lo más interesante de esto es... Ahora voy a quitar el ejemplito, este lo hemos visto ayer, ¿no? Es esta idea. Y es que el perfil de los usuarios, en lugar de que lo tenga que almacenar él, ¿de acuerdo? Para que cuando una vez se registra haga su perfil, pues aburrido para los usuarios, algo que no le gusta a la gente hacer, ¿no? Porque uno seguramente lo va a necesitar un poco aburrido el estar leyendo formularios. Lo suyo es que el sistema reconozca sus gustos en función de las acciones que hace. ¿Vale? Por eso generalmente hay una fase de aprendizaje en el que se utiliza una información de lo que ha consumido el usuario, de las acciones que hace el usuario en el sistema, y de los ítems, las características de los ítems, ¿no? Y también es importante decir que hay una fase también, generalmente para rellenar estas características, hay una fase, que antes fue el aprendizaje, en el que en lugar de tener que rellenar alguien a mano algo, pues lo que haces es a través de una descripción de los ítems, que es lo más importante, se aprende las características de los ítems. ¿Vale? Esto lo hemos visto, y entonces fundamentalmente hemos visto que esas características, la más importante es la de los tags, ¿vale? En la que, pues por ejemplo, se guardan tags, el sistema identifica aquellas palabras que son más destacables, ¿de acuerdo? Y las almacena en esa tabla de ítems. Y una vez que tenemos todas las tablas, toda esa tabla rellena, pues identificamos a los usuarios, las características de los usuarios por aquellos tags que son comunes entre los ítems que ha consumido. ¿Vale? Digamos que sería más o menos el algoritmo a la vez. Bueno, una vez que tenemos esas dos tablas, pues ya simplemente es reconocer, poder hacer el matching de una manera fácil, ¿no? Bueno, se queda la tabla de aquí y digamos que lo hemos visto otro día, ayer. Y bueno, hemos visto el LDA del PLSI, lo tuvimos también, no lo comenté. Y bueno, y nos hemos quedado en lo que quedó aquí. ¿Vale? ¿No? Nos quedamos aquí arriba. Vale, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a plantearnos con el problema de qué ocurre cuando le entra un nuevo usuario y cuando le entra un nuevo ítem. ¿Vale? Cuando le entra un nuevo usuario, ¿qué ocurre? ¿Se le puede hacer recomendaciones de este tipo?
solamente la más votada. ¿Sí? No, porque aquí no tenemos información de... Te pide que selecciones algún ítem, así como hace Netflix. ¿Eh? Netflix te pide, cuando te registras como nuevo usuario, te pide que selecciones algunas películas que te pueden gustar. Claro, eso es que estás obligando a que vote. Digamos que es que estás obligando a que vote. Te dice mínimo 3. Cuando se registra. Pero ahí hay conocimiento previo. Claro. En este caso. No, pero digamos que le llega a imaginar un sistema de recomendación tipo Amazon, os metéis, ¿vale? Búsqueda. Se utiliza la información sobre los es un sistema de recomendación basado en contenido, se supone. Se le puede recomendar a un usuario que se registra ítems sin que haya manifestado ningún voto. Sí. Sí, Sí, se puede. sí. Sí se puede. ¿Por qué? Porque almacena el perfil. El perfil del usuario indica aquellas características que le gustan a ese usuario. Le gustan las películas de acción, le gustan las películas de... Claro. Pero si es, Entonces, tipo, entonces, en ese momento que identificas tu perfil, tú le puedes dar recomendaciones porque tú sabes las características de los ítems. pero, por ejemplo, en el caso de algún sitio en el cual el perfil simplemente es el nombre, el correo y nada más. Claro, en ese caso no se Ya. puede hacer nada porque necesitas tener esta tabla. Ahí, ahí lo que le puedes recomendar es lo que los usuarios han consumido. Claro, en el momento que tienes esa tabla de las características, cuando se registra ya puedes almacenar, puede estar una recomendación. ¿Vale? Efectivamente tienes problemas, pero el problema de poder estar aquí es más ligero, digamos, no es tan grave como en el filtrado colaborativo. ¿Vale? Y en basado en ítems, ¿se puede recomendar a un usuario un ítem nuevo? Es decir, aparte de una película, ¿se podría recomendar a un usuario? ¿En el filtrado colaborativo no? ¿En basado en contenido se podría? Sí se podría, lo mismo. Aparecer una película del cine, ¿no? En la cartelera del cine. Y sabemos que esa película es de acción, es de terror, o es de no sé qué. Basada en recomendar a etiqueta. los usuarios que les gustan de las películas de acción o de terror. ¿Vale? Porque estás haciendo en función del contenido. ¿Entendéis? En el trabajo no se puede porque no sabemos nada de la película que entra, ¿vale? Y lo único que hacemos, recomendamos es por el voto de los usuarios. ¿Entendéis la diferencia? No, puedo repetir. Vamos a ver, hay dos tipos de sistemas de recomendación, basados en filtrado colaborativo y basados en contenidos, ¿vale? Los sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo consisten en lo siguiente. Yo no sé nada de ti. Y yo no sé nada de las películas. No sé nada, no sé ni quién es el director, ni nada, no sé absolutamente nada. Lo único que sé es lo que han votado otras personas, otros usuarios, en esa película. Eso es lo que sé. Eso es lo que se llama el sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo. Si le llega una nueva película, y nadie la ha votado, porque no la ha votado porque es una nueva película, entonces ¿la puedo recomendar a alguien? No puedo recomendar a nadie porque lo hago en función de los votos. Ahora supongamos que no tengo ese conocimiento, tengo más conocimiento, tengo conocimiento sobre lo que le gusta a cada uno de los usuarios y cómo son esos los ítems. Y yo tengo información de decir, oye, yo sé que este usuario le gustan las películas de terror. O le gustan las películas en las que aparece el actor Brad Pitt. Llega una película que la ha interpretado Brad Pitt, pues la puedo recomendar. ¿Entendés? Porque no está vacío, no hace falta los votos de otras personas. Sé las características de los usuarios, sé las características de los ítems y por lo tanto puedo hacer el ajuste ese por sabiendo las características de los usuarios y los ítems. ¿Entendéis? Ese es contenido. ¿Eh? Sí, Contenido. claro. ¿Cómo? Contenido. Contenido, sí, sí. Claro que pasa contenido. Por el trabajo colaborativo no se puede. Es un problema. Es un problema el recomendar en por filtrado colaborativo para puede estar es un problema en el filtrado colaborativo. Y no lo es tanto en basado en contenido. Una pregunta así, como un ejemplo. Si yo tuviera una película, por ejemplo, yo vi la película Una de acción, Sí. y en la base de datos yo tengo que recomendar 5 películas, pero tengo en la base de datos 10 películas de acción. ¿El score que se le da en base a qué es? Eso es en función del algoritmo del sistema de recomendación basado en contenidos. Pero a todos les va por igual, porque se supone que va a ser... No, porque las características que tiene son, por ejemplo... Las 10 son por acción. ¿Eh? Las 10 son de acción, son Sí, parecidas. pero no solamente tienes acción, tienes a lo mejor el director, tienes los actores que interpretan. Si tú ves que la película es de acción, la Más interpretan- criterio. Vas por los demás criterios, comienzas a ver ver. lo que comenté el otro día, digo, aquí se hace por tags, Donde igual es un criterio que se buscar otro. aquí, por tags, Claro.
aquí tenemos el perfil del usuario. Y hemos observado que le gustan las películas de crimen, las películas que aparece Marlon Brando, para los que aparece no sé qué. Y aquí vemos una película y aparece Coppola, crimen, no sé qué, no sé cuántas. Un matching posible sería el número de características comunes que hay en esos dos sitios. ¿Vale? Por ejemplo, no es que sea muy bueno, pero es una posibilidad. De manera que le damos más score a aquellas películas que más se acercan, más se ajustan a lo que le gusta al usuario. ¿Entendés? El sistema de recomendación basado en contenidos puro no tiene en cuenta la popularidad de una película. ¿Entendés? Porque eso, digamos, que es propio del filtrado colaborativo. El filtrado colaborativo es eso, precisamente. Es saber cómo valoran los demás esa película, para poder recomendártelo. Si yo te recomiendo algo a ti porque es muy popular, eso es un sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo, porque yo lo estoy haciendo no en función de tus características, no hace falta saber tus características, sino de lo que han votado los demás. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que se hace en realidad es hacer un sistema de recomendación híbridos como es la clave. ¿De acuerdo? Porque el problema que tienen estos sistemas de recomendación basados en contenidos es que dan lugar a cosas poco novedosas. Recomendaciones obvias, ¿vale? Le llega la película... ¿No? A ver, no estoy aquí sobrando. El Padrino. A ver, bueno, no estoy aquí sobre. Es que sabemos que a este usuario le ha gustado la película del Padrino, ¿vale? Y entonces le recomienda la película del Padrino 2. ¿Por qué le recomienda la película del Padrino 2? Porque está que es el mismo director, actúan un montón de gente común, ¿de acuerdo? Y está bien la recomendación, digamos que vale, pues es una mala recomendación. Lo que ocurre es que es una recomendación obvia para el usuario. Es muy probable que ese usuario conozca esa película, ¿no? Es probable que si conozca la película, o imaginar la siguiente. Vemos un usuario que le ha gustado muchas películas de la Guerra de las Galaxias, llega a una película de la Guerra de las Galaxias y se la recomiendas. Pues bien, es una recomendación que es acertada, pero es obvia, el usuario la conoce. Es probable que el usuario, que si tú no se la recomiendas, la consumiera también. Lo importante es que la recomendación es que consumas, que cuando habla un usuario es que le recomiendes cosas que no conozcan, ¿vale? Y cuando las vea les guste. Eso es lo que se valora en una recomendación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Imaginaros estos de películas, imaginaros una tienda, ¿vale? Una tienda tiene un sistema de recomendación, a lo mejor, y lo que le interesa es que le recomiendes cosas que no consume normalmente, ¿vale? Porque que le recomiendes cosas que consume, no hace falta que lo haga, ya lo sabes que lo va a recomendar, no lo coger. Lo que le interesa es que le recomiendes, oye, prueba el nuevo, no sé qué, que si no se lo recomiendas no lo consumiría. ¿Vale? Por eso lo que se hacen son sistemas de recomendación híbridos, ¿vale? Pues aquí, si hacemos una comparativa de los distintos sistemas de recomendación que hemos visto, los basados en contenidos, basados en filtrado colaborativo, hemos observado lo siguiente. En general, la ventaja que tiene un sistema de recomendación basados en filtrado colaborativo es que pues, proporciona recomendaciones novedosas, ¿vale? Y que no requieren pues, que el usuario, por ejemplo, almacene información de su perfil, en principio. ¿Vale? Ni necesitamos tener información sobre el usuario, no tenemos que tener información de los sitios. Es muy simple la base de datos que tenemos, pero la desventaja que sufre es el problema del call-start. El call-start es un problema muy grave porque cuando llega un nuevo usuario no le podemos hacer recomendaciones y cuando llega un nuevo ítem no se lo podemos recomendar a nadie, ¿vale? En principio. Entonces, para evitar eso, es lo que ha comentado vuestro compañero, es obligamos a los usuarios, cuando se registran, a que voten algo. Y decir, oye, dime qué películas te gustan, me lo tienes que decir, porque no te dejo que te registres. Y de esa manera ya tengo al menos unos votos de ese usuario. Pues no sería nada. ¿Vale? Y ya dije cómo se hacía el sistema de relación basados en... Para el nuevo ítem, ¿cómo se podría hacer? Resolver ese problema. Cuando llega un nuevo ítem. ¿Cómo resolvemos el problema de manera que hemos construido un sistema de recomendación basado en filtrado colaborativo? ¿Votos de administradores? ¿Cómo? Como decía yo, los votos que hacen los administradores. Exactamente, eso es. Tenemos una serie de administradores, una serie, pues como equivalente a tener unos críticos de cine que emiten votos, de manera que los usuarios que se parezcan más a cada uno de esos críticos, pues lo recomendarán. No digo lo que han metido ese crítico, ¿vale? No vamos a resolverlo también. ¿Vale? Estos son los problemas de call-start, que no lo tienen los sistemas de navegación basados en contenidos, pero sufren de un problema mucho más grave, que es que proporcionan recomendaciones obvias, ¿vale? Son recomendaciones que no...
evidentes, que es más grave, y además requiere pues, que los usuarios y los ítems tengan ciertas características como podrían ser recomendadas, ¿vale? Como he comentado antes, pues existen métodos híbridos que están entre los dos, que son los más interesantes desde el punto de vista práctico, ¿vale? No desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Vamos a ver cómo funciona más o menos la regulación híbridos, ¿vale? Los regulación híbridos lo que tienen en principio es una información de tipo contenido, ¿no? En el que tenemos los ítems, la descripción de los ítems, un perfil de cómo es el ítem y una descripción de los usuarios, ¿vale? Lo que le gusta al usuario. Eso lo tendríamos en lo que es típico de un sistema de regulación basado en contenido. Y por otro lado también tenemos los votos, ¿vale? Digamos que lo que ha votado, cómo ha valorado cada usuario los ítems, ¿vale? No solamente de sus usuarios, sino de los demás. Pues esto sería la base de datos que necesita un sistema de recomendación híbrido, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras aproximaciones es la siguiente. Tenemos la información relacionada con el mercado corporativo, tenemos la información relativa a la base de contenidos, ¿no? Tenemos dos procesos matching, cada uno asociado a cada uno de ellos, ¿no? Y lo que hacemos es, por ejemplo, la media. Agregamos la información de los dos en un proceso externo, ¿vale? De manera que da el valor este, que puede ser la media, ¿verdad? ¿Vale? ¿Entendéis? Sería la primera aproximación muy simple, muy sencillita. Y consiste básicamente en tener como dos sistemas de recomendación completamente independientes, uno ejecutado colaborativo, otro basado en contenidos, y mezclamos esa información en una fase posterior, ¿vale? Y esta es la que luego utilizará aquí en una fase posterior que tiene la implementación, que es combinarse con los mejores ítems, los que tienen mayores. ¿De acuerdo? Pues esto evita el problema del call-star, porque cuando esto no puede proporcionar un score, lo proporciona este, ¿vale? Y también resuelve el problema de recomendaciones obvias, ¿vale? Porque esto ya valora cosas que este no podría valorar. ¿Entendéis? En la primera aproximación. ¿De acuerdo? Esta es una relación, un sistema muy obvio, ¿de acuerdo? Y realmente lo que hay es la siguiente. ¿Vale? Que está aquí. ¿Sí? Tenemos la información de los votos. Tenemos la información de las descripciones de los ítems. Hay una fase de aprendizaje que chupa de las dos, ¿vale? Y da lugar a un perfil de usuarios y un perfil de ítems. ¿De acuerdo? Habíamos visto hace tiempo, hace mucho tiempo, habíamos visto, bueno, ayer quiero decir, hace muchas transparencias, que vimos que como había aquí una fase de aprendizaje que daba lugar a estas dos cosas. También hemos visto como el método LDA o LSI también existe una fase de aprendizaje que da a estas dos cosas. Pero la idea es integrarlo en una sola fase de aprendizaje, las dos cosas en una sola fase de aprendizaje, de manera que chupando de las dos cosas dé lugar a esto. ¿Vale? Que es lo más interesante. Una vez que ya tenéis el perfil de los usuarios, el perfil de los ítems, estos usuarios que hagan estos factores, digamos que son cosas ocultas, son cosas raras, pero que dicen más o menos el tipo de usuario que es, pues lo que haces claramente es eso, haces el producto escalar de las dos cosas y te da lugar al score. ¿Veis el proceso? Vale, bueno, esto es lo que supone que ya hemos visto ayer, ¿de acuerdo? No doy tiempo. Y vamos a seguir con lo que lo que se ha visto en esta sesión es pues, una descripción de los sistemas de recomendación. Hemos visto que existen distintos tipos de sistemas de recomendación, que los sistemas de recomendación, esos tipos se clasifican de acuerdo con la entrada y con el tipo de algoritmo que se usan. Y tenemos las cuatro variantes, ¿no? Colaborativo basado en contenido, basado en contenido, basado en colaborativo, basado en memoria y basado en modelos, ¿vale? Y ahora mismo lo que vamos a ver es cómo se evalúan los sistemas de recomendación, ¿vale? Bueno, importante, si tenéis un ordenador, ¿vale? Y queréis, lo veis aquí, ¿vale? Aquí en esta página web. ¿Vale? Vamos a explicar constantemente, ¿no? Quiero comprobar que lo que
Entonces, lo que se suele utilizar no son mis bases de datos, porque las bases de datos pues, no son públicas, ¿vale? Lo suyo es que utilice bases de datos públicas que los demás investigadores han utilizado, ¿vale? Y utilizan. Aquí como referencia, cualquier hoja de descarga y algoritmo, ¿vale? Entonces, una de ellas es la que se llama Movilens. Movilens es muy famosa y la utiliza casi todo el mundo a la hora de hacer, evaluar su sistema de recorrido. ¿Vale? Entonces, que la tengáis ahí, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Lo podéis descargar y podéis observar, cuando lo descarguéis vais a tener una serie de cosas, de ficheros, está escrito en .txt, pero uno de ellos es el de los votos, ¿de acuerdo? Y en los votos aparecen, me parece que son 4 campos, que son el código del usuario, descargáis, el código del ítem, el timestamp, ¿sabéis lo que es el timestamp? El momento en el que lo votó, ¿no? Y el voto, o sea, es de 1 a 5, en este caso es de 1 a 5 la votación. El timestamp es importante porque, como hemos comentado, existen una tendencia en la votación de decir, oye, que hay que tener en cuenta el momento en el que se votó, porque no es lo mismo, los gustos cambian y por lo tanto esa información puede ser importante, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a obviar de momento eso del tiempo, ¿vale? Esa información no la vamos a explicar. ¿De acuerdo? Aparte de los votos, pues existen cosas como el perfil de los usuarios, que va a decir, oye, pues los usuarios son estudiantes, tienen tantos años y bueno, la profesión, la edad y no sé si tiene alguna cosa más, si está soltera es mujer o hombre, aparte, y si está soltero o no está soltero, me parece, seguro. Y luego también tienes una descripción de los ítems, ¿vale? Tienes esas tres ficheros como mínimo tienes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si queréis ver bueno, una cosa que hemos hecho, si me metéis en una página web que se llama Wikidata, Big Truth Data. Yo tengo Google para poner la expansión, ¿cuál es? .com. Big Data, Esa es. Big Data. ¿Ves ahí un ejemplo? Ejemplo de buena fe. Ejemplo del cine. Ejemplo. Sí, por eso.